Esta llamada se está grabando. Bien, no lo sé, pero parece que no creo que les haya preguntado una pregunta, un cuestionario bastante difícil, no creo. A ver, Profesor, en la primera está compartiendo un niño y un señor, un adulto mayor, que es el pan y vino, creo. ajá, muy bien, hija, gracias. Claro que se ve ahí pan sobre la mesa y el señor tiene un jarrón, hipotéticamente un vino, ¿no? Muy bien. Eh, en función a eso nomás planteamos la otra pregunta. ¿Por qué ambos niños de la imagen 1 y de la imagen 2 tienen esas actitudes? Hay una actitud ahí que no es acorde, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque en la primera imagen pareciera que el ancianito está con los ojos cerrados, vendados, durmiendo o ciego, no lo sabemos. Y eso aprovecha el niño para tomarse el vino. En la segunda imagen vemos a un, como dijo vuestra compañera, un barbero, ¿no? Que le está afeitando a un cliente, pero vemos al niño que quiere coger algo. La pregunta es, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? A ver, Karina, ¿qué opinión, hija? Su forma de comportarse, sus actitudes. ¿Qué crees que están haciendo, hija, para ti? ¿Qué crees que están haciendo los dos niños? Están malcriados. No sé, quiere jalar la silla, no sé, se ve algo raro. Muy bien, hija. Gracias. Gracias, Karina. Muy bien, de eso vamos a hablar el día de hoy. Chicos? De eso vamos a hablar. Bien, cuando hablamos de la obra El Lazarillo de Tormes, nos vamos a ubicar directamente a lo que es el siglo de oro o la edad de oro español, que se desarrolló en los siglos XVI y siglo XVII. Chicos, reitero, edad de oro corresponde al siglo XVI y siglo XVII, que se desarrolla en España. Y se van a dar en dos movimientos literarios, que ya saben que son los, bueno, como referencia los movimientos literarios, ¿no? En este caso, primero va a ser el Renacimiento y luego el Barroco. Ahora, en función a eso, ¿por qué decimos edad de oro o siglo de oro español? Es decir, entre los siglos XVI y siglo XVII en España florecieron un cúmulo de escritores, un conjunto de escritores muy notables, ya muy notables, o sea, muy importantes en la poesía lírica, en el género narrativo, en el teatro. En esos dos siglos, reitero, repito, por favor, aparecieron en España un cúmulo de escritores muy notables que trascendieron las letras españolas a nivel universal. Y por eso se llama la Edad de Oro. Ahora, ¿cuál fue el contexto histórico en esos momentos, ¿no? En esa época? En primer orden, se va a desarrollar la expulsión de los moros en España, ¿ya? Cuando dice expulsión de los moros, recordemos que más o menos unos 5 siglos, los moros, cuando hablamos de los moros, queremos decir los musulmanes, los árabes, conquistaron España, estuvieron bajo dominio de España. Y un momento determinado, en este caso en el reino de Castilla, los de Castilla van a empezar a expulsar a los moros, a los musulmanes, y, llamémoslo así, lograr su independencia del dominio musulmán. Y esto ya se va a desarrollar más o menos entre los siglos X, XI, XII. ¿Correcto? Bien, por otro lado, también se va a escribir la primera gramática de la lengua castellana. ¿Qué es gramática? Ustedes ya saben qué es gramática. ¿Por qué, profesor? Porque en segundo año, en primer año lleva gramática. ¿Y qué es gramática? Gramática es la ciencia que estudia la lengua. No se olviden, por favor, gramática es la ciencia que estudia la lengua. Nosotros quienes hablamos el español tenemos nuestra gramática, la gramática española, que en este caso está normado, ¿no?, por la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, cuya sede está en España. La RAE es la que nos indica cómo debemos escribir, ¿no?,
cómo debemos poner tildes, coma, etcétera, etcétera. El uso de las palabras, de los términos, su significado. En este caso, hablamos de la parte de la semántica, etcétera. Esta entidad, la RAE, es lo que nos va conduciendo. Y reitero, por favor, todas las lenguas tienen su gramática. Quechua, inglés, italiano, alemán, ruso, chino. ¿Correcto? Entonces, la gramática, no se olviden, queridos jóvenes, señoritas, por ahí nos pueden preguntar qué es la gramática. Es la ciencia que estudia la lengua, ¿sí? Y por otro lado, vamos a encontrar en esta etapa, entre los siglos XVI, básicamente, el descubrimiento de América. Es decir, ustedes ya saben, de acuerdo a la historia, en 1492, Cristóbal Colón descubrió América, un 12 de octubre, ¿sí? Esto implicó, digamos, los ciertos cambios, porque al descubrir Colón el nuevo continente americano, pues América se va a convertir en colonia española, casi digamos, un 80% de América. Claro, al norte fueron sí los ingleses, por aquí, por Brasil, fueron los portugueses, por Centroamérica estuvieron también los franceses, pero en su gran mayoría por los españoles. ¿Correcto, chicos? Bien, ese es el contexto histórico. Vamos viendo la parte de la definición del siglo de oro español. Repito, se denomina siglo de oro al periodo comprendido, eso no hay que olvidarnos, entre los siglos XVI y siglo XVII, en los cuales la literatura española alcanza su mayor esplendor y su mayor desarrollo. Hemos indicado que se van a dar en dos etapas, en dos movimientos literarios. ¿Correcto, chicos? El Renacimiento, que se da en siglo XVI, Renacimiento, y el Barroco, que se da en siglo XVII. Ahora, recuerden que el Renacimiento, el término Renacimiento viene del término re quiere decir volver, ¿ya? Volver, nacimiento, nacer. Es decir, los escritores no solamente españoles, sino también europeos van a volver o intentar a renacer a las, digamos, a las técnicas, estilos de la literatura tanto de Grecia y de Roma. Van a tratar de imitar esos modelos. ¿Correcto? Eso se da en el siglo XVI. Y en el siglo XVII se da el otro movimiento que es el barroco, ¿no? Ojo, el barroco no solamente fue en el campo de la literatura, sino también en otras artes, como la escultura. Por ejemplo, acá vemos una escultura muy interesante que se desarrolló en Europa, Alemania, Francia, España, Italia, sobre todo con las famosas catedrales, ¿no? Las catedrales góticas, por ejemplo, la iglesia de la catedral de Chartres, o la catedral de Nuestra Señora de Mostradamus, que está en Francia. Esas catedrales son impresionantes. ¿Por qué, profesor, dirán ustedes? Por los adornos que tienen. Tienen unos adornos, pero muy exquisitos, muy bien trabajados. Los vitrales son sorprendentes. Cuando se han hecho análisis de los vitrales, incluso han encontrado con elementos que no son comunes. Y eso representaba, pues, básicamente la fe, ¿no? Durante la época del barroco. Entendido en este caso el barroco ya en el campo de la literatura, de las letras, el uso excesivo de adornos. O sea, el barroco se caracteriza por usar adornos, tanto en la literatura como en la arquitectura. ¿Correcto, chicos? Bien. Vamos a ver las características del siglo de oro español. Bueno, hemos indicado en este primer orden, está presentada por dos etapas, no se olviden, Renacimiento siglo XVI y el Barroco siglo XVII. ¿Correcto, chicos? Esto, queridos estudiantes, es parte de tu cultura general. Tú como estudiante debes saber esto, lo esencial, ¿no? Porque si no, en una plática, una conversación hablan de esto y uno se pierde, ¿no? Entonces ya tienes una noción de qué estamos hablando. Y por ahí siempre se les invoca a ustedes, queridos estudiantes, que estemos atentos, algo vamos aprendiendo, porque otra vez veo acá, porque acá manejo otro monitor, veo que algunos entran, están un minutito y se van. Seguramente hay cosas más importantes que hacer, que se comprende, ¿no? Puede ser que haya cosas más importantes. Creo que todos ustedes tienen cosas que hacer, porque nadie tiene el tiempo de sobra. Pero yo les agradezco a ustedes que están ahí y quieren aprender algo. Eso es lo que habla muy bien de un estudiante, de querer aprender.
¿Correcto, chicos? Bien, seguimos. Otra característica es van a desarrollar todos los géneros literarios. Recuerdan esto, los géneros literarios que hemos visto en el primer bimestre. Van a desarrollar el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Sobre todo estos tres géneros. Chicos, no se olviden. ¿Qué más? Va a haber un rechazo a lo medieval. Recordemos que antes del Renacimiento se desarrolló sobre Europa, sobre España, la edad o la época medieval. Recordemos que la época o la edad medieval se desarrolla en el siglo V y va hasta el siglo XV, o sea, duró 10 siglos. Del siglo V al siglo XV. Siglo XVI, ya recuerda que es Renacimiento. Es decir, desde el siglo V al siglo XV, para muchos fue la etapa más oscura que tuvo la humanidad en Europa. ¿Por qué, profesor? Dirán ustedes, porque en esa etapa la Iglesia jugó un papel importante. Por ejemplo, se creía en esa época que la Tierra era cuadrada, era plana, así como un papel, era inmóvil, en torno al cual giraban todos los planetas, incluido el Sol. La teoría geocéntrica. Y todo aquel que no pensaba como ellos, como el hombre medieval, simplemente le consideraban como hereje y lo quemaban vivo. Ese era su castigo. Y ya pues luego se evidenció de que la Tierra no era cuadrada, no era plana, bueno, que decían así como una mesa, dice que era la Tierra. Y ahí estábamos nosotros, los seres humanos. Y ahí estaba el Sol, la Tierra, digo, los planetas que giraban en torno a la Tierra. Pero esa teoría fue descartada, ¿no? Fue desechada. Y pues el Renacimiento, con sus descubrimientos geográficos, científicos, desecha esa teoría medieval que duró 1000 años, fíjense, 1000 años. ¿Correcto, chicos? Bien. ¿Qué más? Otra característica más, va a haber una influencia del clasicismo, tanto de Grecia y de Roma. Recordemos, el clasicismo se da en Grecia y de Roma. Esas dos culturas trascendieron notablemente en el siglo de oro español. Es decir, muchos escritores del siglo de oro español van a tratar de imitar los modelos de Grecia y de Roma. Otra característica es la predilección por la naturaleza. Cuando decimos predilección, quiere decir gusto por la naturaleza. Y en esta parte va a surgir el Teatro Nacional en español, ¿no? Que vamos a ver en este bimestre. Reitero, se denomina siglo de oro español por el esplendor que alcanza la literatura española, en el siglo XVI y siglo XVII. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Están muy calladitos? Bien, quiero entender que está claro. Vamos acá, chicos. Disculpe, profesor. Disculpe, una consulta. Dime, El desarrollo de los géneros, esa parte no entendí. de los géneros literarios. A ver. Ajá. Bien, hija, a ver, vamos acá. Los géneros literarios, reitero que es un tema del primer bimestre que desarrollamos, son 5 géneros. 5 géneros literarios, ¿ya? El género más antiguo, el género épico, ¿no? La poesía épica, que tiene 2 especies, la epopeya y los cantares de gesta. Luego viene el género lírico, que tiene también especies como égloga, tiene epitafio, ¿qué más? Epigrama, tiene varias especies, ¿no? Luego viene el género narrativo. El género narrativo tiene 2 especies bastante conocidas, que es la novela y el cuento. El género dramático, que es el otro género dramático tiene 3 especies, comedia, tragedia y drama. Y por último, el género expositivo, que tiene como especie el ensayo. Entonces recuerden que son 5 géneros, ¿no? Género épico, lírico, narrativo, dramático y expositivo. En el siglo de oro español básicamente se dan 3 movimientos literarios, o van a desarrollar 3 movimientos literarios. El género lírico, el género narrativo y el género dramático. ¿Ya? Profesor, ¿ya no se hicieron el género épico? Ya no. El género épico se desarrolló en la Edad Media.
ya no se escribió más, ¿no? Y el género expositivo que posteriormente se va a escribir, posterior todavía a esto. Eso como referencia. Hijita, espero que por ahí un poquito haya quedado claro. Me preguntó Pastora. Bien. Vamos acá, chicos. Hablamos de narrativa del Renacimiento. Ojo de la narrativa del Renacimiento. Cuando hablamos de narrativa, hablamos del género narrativo, ¿no? La narrativa del siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media. Para el siglo XVI se desarrollan en España varias tendencias narrativas. Ojo, en España, en el siglo de oro, va a haber varias tendencias. ¿Y cuáles son esas tendencias? Dirán ustedes. Vamos a encontrar 3 tipos de novela. La novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca. Reitero, novela pastoril, novela caballeresca y novela picaresca. ¿Qué es la novela pastoril? Vemos acá. La novela pastoril, reitero, está dentro del género narrativo, narra las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados. O sea, son novelas de carácter bucólico. Cuando decimos carácter bucólico se refiere al campo, a la vida de los campesinos. Como ejemplo tenemos la obra Los 7 libros de Diana. ¿Chicos? Bien. Veamos ahora las novelas, o la novela de caballería, o la novela caballeresca. Derivada de los cantares de gesta. Recordemos que los cantares de gesta son de la Edad Media, ¿no? Que los cantares de gesta eran poetas, aedos, bardos, que iban cantando de pueblo en pueblo los poemas épicos. Y ahí se va a derivar, pues, las novelas de caballería, en la que se van a narrar hazañas de caballeros andantes. Ejemplo, acá tenemos Tirante el Blanco, que es una obra, El Amadís de Gaula, y seguramente la novela de caballería, la más importante, es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que vamos a ver la próxima clase. Y la otra es la novela picaresca, en la cual el día de hoy nos vamos un poquito a sentar y platicar sobre la novela picaresca. Muestra una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. Ya, chicos, pícaro. ¿Y quién es un pícaro? Un pícaro es un niño ladronzuelo, astuto, que va de alguna manera luchar para sobrevivir. Y en este caso va a servir a diversos amos, ¿no? Varios amos. Ahora, la novela picaresca va a surgir en España exclusivamente en el año de 1554 con la obra El Lazarillo de Tormes. Chicos, entonces reitero, por favor, queridos estudiantes, es parte de vuestra cultura general. En el siglo de oro de España vamos a encontrar 3 tipos de novela. La novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la característica de la novela picaresca? En este caso va a presentar un antihéroe. ¿Y quién es ese antihéroe, profesor? Es el pícaro. ¿Y quién es el pícaro? Lo que vimos en esta imagen al inicio de nuestra clase. Este es el pícaro. Este niño. Por este lado es el pícaro y por otro lado este es el pícaro. ¿Y cuál es la característica del pícaro? Es un astuto ladronzuelo. Ojo, este astuto ladronzuelo no es que va a robar para algún vicio. Va a robar para satisfacer sus necesidades de hambre. O sea, por lo que necesita comer. ¿Correcto? Seguimos acá. Entonces, reitero, el personaje principal, como en la novela picaresca, caso ejemplo de Lazarillo de Tormes, el personaje principal no es un héroe con valores, sino es un antihéroe que no tiene valores, sino tiene vicios como robar. ¿Correcto? ¿Qué más? Otra característica es que es autobiográfico. Cuando dice autobiográfico, va a narrar su propia biografía. Y obviamente si narra su propia biografía va a estar narrado en primera persona. ¿Correcto? Es como yo les dijera, voy a narrar mi vida. Y si yo narro mi vida, voy a narrar en primera persona. Nací en tal sitio, en el año tal, etc. ¿Correcto? ¿Qué más? Tiene una característica que es realista. Cuando dice realista es que pasó de esa manera. ¿Sí? Y por otro lado va a criticar a la sociedad. Hay una crítica social, una crítica a la sociedad española del siglo XVI. ¿Qué otras obras tenemos aparte de Lazarillo de Tormes? Por ejemplo,
Lazarillo de Tormes, el autor es anónimo. Dirán, profesor, ¿por qué anónimo? Porque no se sabe quién escribió. Eso es anónimo, ¿no? Cuando una obra no tiene el autor, reitero, repito, se llama autor anónimo. Y el Lazarillo de Tormes es de autor anónimo. Y la pregunta es, ¿por qué el autor se escondió bajo el anonimato? Se considera que se escondió bajo el anonimato debido de evitar los castigos, ¿no?, que podían ocasionar la publicación de esa obra. ¿Por qué, profesor? Porque en esta obra va a mostrar a los clérigos, a la iglesia, que son pues unos míseros que no saben compartir. ¿Sí? Entonces por ahí evitó su autoría y se escondió bajo el anonimato para poner en evidencia cómo era la iglesia católica. Otra obra es Guzmán de Alfarache, bueno, acá sí encontramos el autor es Mateo Alemán. Otra obra, La pícara Justina, con López de Úbeda. La vida del buscón Don Pablos, de Francisco de Quevedo. Rinconete y Cortadillo, de Cervantes, ¿no? Pero reitero, dentro de la novela picaresca, la obra más importante es Lazarillo de Tormes. Bien, vamos a centrarnos ahora sí en el Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. ¿Ya? Ojo, es la primera novela picaresca que aparece en España en el año de 1554, es el año que aparece. En 3 lugares diferentes, en Alcalá de Henares, en Burgos y Amberes. Y esta fue la portada de esta obra. Fíjense cómo se escribía en esa época, ¿no? La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Incluso el año de publicación, 1554. ¿Sí? Ya sabes, género narrativo, es una novela picaresca. ¿Sí? Novela picaresca. ¿Correcto? Tema. ¿Cuál es el tema de la obra? El tema que desarrolla la obra es la honra. Todos tenemos una honra, ¿no? La pobreza, la astucia, para sobrevivir en una sociedad paupérrima. A ver, chicos, ¿qué es paupérrima o paupérrimo? ¿Qué será paupérrimo? Sinónimo de paupérrimo. Yo le puedo decir, hay chicos de tercer año, yo me encuentro en una situación paupérrima. ¿Qué quiere decir? Igual vamos aprendiendo nuevos términos, ¿ah? Hay que ir aprendiendo nuevos términos, porque ustedes son estudiantes secundarios y el estudiante secundario debe tener un léxico así vasto, amplio, profundo. ¿Sí? El término paupérrimo, vamos a ponerlo así como sinónimo de pobre. ¿Ya? Sinónimo de pobre. Pero lo paupérrimo es lo extremo de la pobreza. ¿Correcto? Yo pues sí, soy pobre, pero tengo todo para comer, comprarme mi pancito, ¿no? Tengo algo para comer. Pero el paupérrimo ya no tiene ni para el pan, ni para el té. ¿Correcto? Paupérrimo es lo extremo de la pobreza. ¿Ya, chicos? Eso tengamos en claro. Entonces ya saben, hemos aprendido algún término, el término paupérrimo. No se olviden, pongan en práctica. Recuerden que ustedes jóvenes, están tercero, aquí la idea es que ustedes vayan acumulando información, incluso adquiriendo nuevos términos, para que cuando tú vas a ir a postular, pues tengas un cúmulo de palabras con su respectivo significado, porque te pueden preguntar sinónimos o antónimos. Entonces, ahora tienes que ir preparándote, porque yo considero, queridos estudiantes, de que ustedes no creo que alguien de ustedes me diga, profesor, yo solo quiero tener mi secundaria ya, que me entregue mi certificado de estudios y le voy a pegar en mi paredcito, le voy a pegar ahí un cuadrito que diga, terminó su quinto de secundaria. No creo. Yo considero que ustedes tienen otra ambición de que terminan la secundaria, que es un pasito, van a seguir su educación secundaria. Ahora hay oportunidad para estudiar educación superior que antes no había. Ahora hay. En forma hasta hay universidades virtuales. Ni siquiera en Perú, sino a nivel internacional.
Entonces, tiene que formarse y forjarse una carrera, un oficio, una profesión, porque ustedes son jóvenes, son chicos jóvenes. Como decían o dice el dicho, para el amor y el estudio no hay edad, ¿no? Claro, para el amor y el estudio no hay edad. El amor, pues, te puedes, por ejemplo, ¿no? Te casas a los 25 años, te divorcias, te vuelves a casar a los 60, igual. Igual para el estudio, no hay edad. A manera de ejemplo, yo conocí a un estudiante en el SANE, en nuestro colegio, a una persona, fíjense, antes para ser policía no se necesitaba quinto de secundaria, solo bastaba con tu quinto de primaria y podías ser policía. El tema era que un señor ya adulto de 65 años fue policía y el policía pues le cesaron, ¿no? 65 años, chao, adiós. Pero él quería seguir estudiando. Entonces, ¿qué hizo? Vino al SANE, estudió en el SANE, y él entró a primer año y era el más grande del aula. Y pues le pregunté un día, ¿no? ¿Y cuál es tu proyecto, no? ¿Por qué quieres tener la secundaria? Ya has cesado y eres ex policía. Entonces me decía, profesor, yo quiero seguir estudiando. Muy bien, terminó su secundaria en el colegio y estudió Derecho. Él es abogado actualmente. Ya tendrá unos 75 años, pero igual sigue litigando. Siempre el estudio, chicos, no hay nada. Si ustedes me dicen, profesor, ay, no, qué horror estudiar, no. El estudio es algo, lo más hermoso, ¿no? Porque con el estudio vas a descubrir nuevas cosas que muchas veces desconocemos. No tengamos miedo, fobia al estudio. Más al contrario, es que, como se dice, empoderarnos del estudio y ser constantes, ahí darle, y van a ver que van a lograr. No es difícil, chicos, es fácil. Solamente el tema es persistir, darle ahí, todos los días. Muy bien, seguimos. Punto aparte, seguimos. ¿Ya? Autor de esta obra, ya saben, anónimo. La estructura de la obra, de esta novela, tiene 7 tratados más un prólogo de introducción, ¿no? Bien, aquí vemos los personajes. En este caso, Lázaro, o el famoso Lazarillo, nació a orillas del río Tormes, España, Salamanca, en este caso. Se llama Lazarillo de Tormes, haciendo referencia a su lugar de procedencia. En esta época, por lo común, se hacía referencia, ¿no? Por ejemplo, Elizabeth. Hola, Elizabeth. ¿De qué parte del Perú eres tú, Elizabeth, príncipe? Yo, profesor de Huaraz. Por ejemplo, Elizabeth de Huaraz. Antes así se hacía mención. Entonces, Lazarillo era de Tormes. Entonces se puso el nombre Lazarillo de Tormes. Quijote de la Mancha. Quijote, que es el personaje, ¿dónde nació? Pues, ¿de dónde es ese personaje? De La Mancha. La Mancha es un pueblo de España. Bien, como referencia, chicos. Entonces, Lazarillo, que era un niño, sus padres fueron Tomé de González y Saidé, pues su madre quedó viuda, ¿sí? Quedó viuda y tuvo otro compromiso, un padrastro, le puso la mamá, y otras veces, pues, los padrastros tan buenos con los entenados y le empezaba a castigar. Así que su mamá dijo, mejor para que no me lo castiguen, lo voy a regalar. Se lo regaló a su primer amo, que fue un ciego. Lo regaló un ciego, ¿para qué? Para que le guíe. Este ciego era terrible, que vamos a verlo, ¿ya? Este ciego le enseña a Lázaro a sobrevivir. Bueno, luego su segundo amo fue un clérigo, luego fue un escudero, que tenía falsas apariencias de tener dinero, pero estaba en la ruina. Luego un fraile de la Merced, quien le va a regalar su primer par de zapatos. Es otro amo que fue el buldero, luego el capellán, luego el alguacil, luego el pintor, y por último el arcipreste. Se va a tener varios amos. Y todos esos amos, queridos estudiantes, tenían una característica. ¿Cuál, profesor? Todos estos eran así. No comían ni daban de comer. ¿Correcto? ¿Y cuál era su preocupación de Lazarillo? Lazarillo, su única preocupación era de todos los días qué iba a comer ese día. Él no se preocupaba de estudiar, de vestirse, nada.
Esa no era su preocupación era qué es lo que va a comer ese día. Y para comer tenía que recurrir a la astucia, si es posible a robar, porque no tenía forma pues de sobrevivir, ¿correcto? Bien, chicos, aquí tenemos un cuadro más o menos para ir viendo. Hemos dicho que el primer, ojo, en este caso, hemos dicho que Lazarillo, su padre fue Tomé González, ¿no? Que falleció, y su madre fue Antona Pérez. Y hemos indicado que Tomé González fallece y Antona Pérez se casa con otro hombre de nombre Saidé, que es su padrastro, ¿no? Y Antona, la mamá de Lazarillo, se lo va a regalar por primera vez a un ciego. Pero este ciego era terrible, era un ciego pero muy astuto. Muy astuto. ¿Sí? Y pasa varias anécdotas. Una de ellas, se dice que un día este ciego hizo comprar un racimo de uvas. Cuando vemos racimo de uvas, que se compró como 1 kilo de uvas, ¿no? El racimo es la cantidad de uvas. Y el ciego le dijo, bueno, vamos a comer, traes tu banca y te sientes delante de mí, vamos a comer uno a uno. Tú comes una uvita y yo una uvita, uno por uno. Bueno, empezaron a comer y el ciego, pues cumplía la promesa, comía uno por uno. Mientras que Lazarillo empezaba a coger 2 uvas, porque quería saciar su hambre. El ciego se dio cuenta, le descubrió y le castigó por tramposo, ¿no? Bien. En otra oportunidad se dice, quiero ver esta imagen que hemos visto al inicio, se dice que el ciego, este es el ciego, que vemos la primera imagen, el ciego cuidaba con mucho, digámoslo así, con mucho celo, su jarrón de vino. Ese jarrón lo llevaba siempre en el pecho. Y cuando se terminaba su vino, pues mandaba al Lazarillo a recargarlo, no a un viñero, a una tienda. Lo recargaba y pues era exclusivo para el ciego. Y no compartía con el pobre Lazarillo, así que un día Lazarillo se las ingenió y hizo un agujero en el jarrón, ¿no? Hizo un agujero y que le tapaba con un jaboncillo para que no se escape. Entonces, cada vez que quería, pinchaba con el sorbete, tipo sorbete, pinchaba y succionaba el vino. Hasta que un día lo descubrió, el ciego lo descubrió que estaba tomando su vino y el ciego le dio una bofetada al pobre Lazarillo que le hizo perder sus dientes. Bueno, Lazarillo se vengó. Se dice que un día le llevó por las calles de Salamanca y le hizo chocar con un poste y lo abandonó. Y el abandonarlo optó por su segundo amo, en este caso que fue un clérigo. Con el clérigo su hambre empeoró. Si el ciego siquiera robaba vino para tomarse y compartía la uva, con el clérigo su mal de hambre empeoró. ¿Por qué? Porque ahí el clérigo ni comía este clérigo. Se dice que alguna vez comía y botaba las migas del pan, ¿no? La miga del pan, que muchas veces para no engordar lo botan a la basura, y eso comía el Lazarillo. Otra vez comía las costas del queso. El queso, cuando lo tenemos puesto así a expensas, se forma como a manera de hongos, ¿no? Y hay que limpiarlo, hay que rasparlo. Eso comía por hambre. Bueno, igual se cambió otro amo, que fue en este caso un escudero, ¿no? Así diferentes amos. ¿Y chicos? Diferentes amos. Bien. Como argumento nada más, vamos a indicar brevemente este argumento. Dice Lázaro, o Lazarillo, huérfano de padre, se convierte en siervo de un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, un mercenario, un buldero, un capellán y un alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseña a Lázaro a sobrevivir como pícaro. No se olviden, por favor. El ciego es el amo que le enseñó a Lázaro a sobrevivir como pícaro, es decir, le enseñó a ser ladronzuelo. ¿Ya? ¿Qué más? El amo al quien más quiso Lázaro fue al escudero. Se pueden producir un examen. ¿A cuál de los amos quiso más Lazarillo? Al escudero.
¿Qué más? El protagonista, en este caso Lazarillo, quien debe recurrir a ingenio, a las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Finalmente se casa con la criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. Con ese pregonero es el que pregona, ¿no? Iba por las calles y ya pues seguramente decía, vino, vino, compre los ricos vinos. Ese era su trabajo, ¿no? A ver, quiero que un voluntario o una voluntaria me ayude con este párrafo. Vamos, chicos, ¿quién me ayuda? A ver, un voluntario, levánteme la manito. ¿Nadie quiere leer? ¡Wow! Gracias, Nicole. Ojo, chicos, es la sección donde no creo sea real, ¿no? Porque en otros grados yo digo, levante la mano, me levantan siquiera 10, y acá apenas uno me ha levantado. Bueno, no lo sé, salvo que les parezca que yo soy medio así, medio malo, que el profe es medio malo, medio maluco, medio renegón. No creo, yo no soy renegón por lo común. A ver, voy con Nicole, luego con Denisa. A ver, Nicole, ayúdame con esa primera parte, hija. Antes, una aclaración nomás, ¿ya? Un ratito, hija. Ya. Una aclaración. Este lenguaje que va a leer vuestra compañera está en lenguaje arcaico. Ojo, es el lenguaje del siglo XVI. Entonces hoy el español estaba en formación. Entonces vamos a con unos términos que no se entienden muy bien. Ya con esa atingencia. Muy bien, hija, a ver, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Buenas tardes, profesor. Está bien. Fragmento del primer tratado. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, al cual por ensalzar la fe había muerto. En la de los Gelbes, ya, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, gracias, hija. ¿Tu apellido es Arrieta, qué más, por favor? Arrieta Ferrando. Ferrando. Ujú. Gracias, hija. Ojo, Gracias. chicos, a todos los que van participando, recuerden, tienen su puntito, ¿ah? En el primer bimestre de todos los que me han participado tienen, al menos en los 3 componentes de los 3 criterios de comprensión, y RV tienen un 18. Y eso, los que han participado me pueden dar fe. Así que todas las participaciones, yo lo tengo acá en mi cuadernito, voy anotando y eso lo voy subiendo a sus notitas. ¿Por qué? Porque entiendo que están atentos a la clase. Están atentos a la clase, están prendidos a la clase, porque si no, por ejemplo, llamo a Pepito y Pepito no contesta. Y puede pensar Pepito que se ha conectado a clase, pero está en otras. Solamente porque un momento se ha conectado. Entonces, ahí. Vamos con, me levantó la mano luego vuestra compañera Denisa. Denisa, ¿me ayudas, hija? Esta partecita ahora, lo que he puesto ahí, por favor. Sí, profesor, buenas tardes. Está buenas. A ver, Adelante. como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre. Y ambos llorando me dio su bendición y dijo: hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe criándote. Ve y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome saltaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente, está a la entrada de ella un animal de piedra
que casi tiene forma de toro, y el ciego mandó, mándome que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo. Gracias, Denisa. Denisa Díaz Arimuya, ¿es tu apellido, está bien? Sí, Correcto. profesor, Es sí. así. Gracias. A ver, un voluntario más. Voluntario, voluntaria. Ya ya leyó Nicole, Denisa. ¿Alguien más? Ojo, somos varios, ¿ah? No creo, me dicen, profe, no quiero leer porque no sé leer, no creo. Ujú. A ver, voy con Elizabeth Príncipe. A ver, hija, ayúdame con esta parte. Sí, Elizabeth, profesor. Buenas tardes, profesor. hola, hijita. Disculpe, no sé en qué lado nos hemos quedado. La burla. Ahí lo que estás viendo ahorita en el PPT, hija. Lázaro, dice, Ok. Lázaro llegó al oído de este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser Ansi, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó Rocío la mano y diome una gran calabaza en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cabeza, de la cornada, y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber, más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como un niño dormido estaba. Dije entre mí, ¿verdad? Dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy pensar cómo me sepa valer. muy bien, hijita, gracias. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un pequeño. A ver, Elizabeth Príncipe, ¿tu otro apellido, disculpa? Príncipe, ¿qué más? Las, profesor. Gracias. A ver, vamos a ver la manera de video para luego hacer una pequeña práctica. Ya, a ver, un momentito, por favor. Voy a cortar esto. Un momentito, chicos. Voy a presentar el video. Pues otra vez rápidamente captamos cuando se trata de un video, porque lo podemos comprender con mayor facilidad por imágenes, ¿no? A ver, vamos acá. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de... Bien, prestamos atención. Tormes es una novela picaresca de origen español, del cual no se conoce el autor, es decir, que es anónima, y las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es de donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Zaide roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando. Entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba. Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo. Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas. Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser de familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente.
Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un buldero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El buldero era una persona que repartía las bulas del Papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia, se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregonero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya. Es con ella con quien vive, al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Muy bien, chicos, hay un pequeño resumen de Lazarillo de Tormes. Bueno, para terminar nuestra sesión, vamos a hacer un pequeño repaso con algunas preguntitas para poder participar, ¿sí? Participar levantando la manito. Y todo está en función de lo que hemos hecho en clase, o sea, no hay nada que no hayamos hecho en clase. Y aquí voy a ver, pues, y comprobar si verdaderamente han estado en clase o estuvieron en otras cosas. Así que vamos con la pregunta. Ojo, de acuerdo al módulo, ¿eh? Al módulo y a la clase que hemos hecho. Pregunta, los que saben, levantan la manito, ¿ya? Y su participación le poniendo su notita aquí. Dice, Lazarillo de Tormes se encuentra narrado, obviamente en segunda persona, tercera persona, cuarta persona, primera persona, no se muestra. ¿Alguien sabe esa respuesta? Ahí tenemos uno, no me responde todavía, Yanecita levantó su mano. ¿Alguien más? Ojo, hemos indicado esto, ¿ah? Hemos indicado en clase. Muy bien. A ver. Y Yanet, hola Yanetcita, Flores Coyo. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita, ¿tu apellido es Flores Coyo, así como suena? Flores Coyo, doble C. Doble C. Coyo. Okay. Yanet, ¿no? Yanet. Sí. Ya, hijita, a ver, deme tu respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? En primera persona, profesor. Ya, gracias, hija. Nicole, Arrieta, tu respuesta, hija. Profesor, en primera persona. Gracias, Nicole. Cintia Peña Ríos. Primera persona, profesor. Buenas tardes. Hola, hijita, buenas tardes. Muy bien. Cintia. A ver, hasta ahí nomás, ¿ya? Vamos a ver. Respuesta correcta, ¿no? Primera persona. Hemos dicho primera persona porque es una novela autobiográfica en la cual Lazarillo cuenta su propia historia. ¿Sí, chicos? Muy bien. Segunda pregunta. El Lazarillo de Tormes es una novela facilito, ¿ah? Levanten la mano. Pastoril, picaresca, social, caballeresca, bizantina. Está facilito. Si han estado teniendo la clase, ahí lo dan, como dice, le tincan. Pero si hemos estado pensando que los chanchos vuelan, y en otras cosas, obviamente estoy perdido. A ver, Nicole, tu respuesta, hija. Picaresca. Gracias. Dawa Pereira, tu respuesta. Pastoril. Pastoril. Tu apellido es Dawa Pereira, Yanina, ¿cierto? Sí, profe. Ya, hija, gracias. Flores Coyo, tu respuesta, hija. Picaresca, profesor. Gracias. Cintia Peña. Picaresca. Muy bien. Ojo acá. Hasta ahí nomás, ¿ya? Para ir avanzando. La novela es picaresca. De un pícaro, es la historia de un pícaro. Ese pícaro es Lazarillo. Y chicos, novela picaresca. Y para irnos, ¿por qué la madre de Lázaro lo deja con el ciego, con su primer amo? Ojo, los que han contestado, bajen su manito, porque si quieres le vuelvo a preguntar y no saben la respuesta. Entonces, bajen su manito y luego levantan, ¿ya? Dice, ¿por qué la madre de Lázaro lo dejó con el ciego? Para asegurar una vida mejor. B, para deshacerse de un estorbo. C, porque no quiso a su hijo. La D, para provocar sufrimiento.
Y la E porque quería castigarlo. A ver, está facilito. Igual, es más, se ha explicado y además vuestras compañeras han leído ese fragmento. A ver, Yanina, Dawa Pereira, tu respuesta, hija. La A, profe. Dawa Pereira, ¿no? Sí, profe. Muy bien, gracias, Yanina. Cintia Peña, tu respuesta. La A, profesor. Gracias, hija. Y Janet Flores. La A, profesor. Gracias. Nicole. La A, profesor. Gracias. Karina. La profesor. Gracias. Y Anisa. La A, profesor. Muy bien. Respuesta aquí, la A. Muy bien, chicos. Gracias, queridos muchachos, señoritas jóvenes, que tengan un bonito domingo, una bonita semana. El martes feriado, van a seguramente descansar y ya nos encontramos conmigo el próximo domingo. Buenas tardes. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Cuídense. Luego, profesor.